Dios les bendiga a todos los hermanos de Villa Asturianas. En esta noche tengo esta bendición de traerles la lección número 3 de nuestro expositor bíblico y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque siempre tenemos la bendición de poder estudiar su palabra. Les invito a que tengan la Biblia a la mano o el lapicito, ¿verdad? Y compartamos de esta lección. La lección número 3 tiene como tema vivir o no vivir el paradigma del aborto. Esto es de la unidad Desafío de la Iglesia del siglo XXI. En esta lección vamos a estar considerando Salmos 127, 3 al 5 y el 139, 13 al 16. El versículo para meditar se encuentra en Proverbios 24, 11, que dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Este verso es una exhortación, es una invitación a tomar acción, a salvar la vida de quienes la tienen en peligro. Y aunque se le puede dar una aplicación espiritual al referirse a los que se pierden, pero también se le puede dar una en el contexto físico, al referirse a aquellos que tienen literalmente la vida en peligro, incluyendo a aquellos que no han nacido, pero que han sido concebidos y están siendo llevados a la muerte. La lección tenía como título el paradigma del aborto. La palabra paradigma se refiere a esa forma básica de uno percibir, de uno pensar, de valorar y hacer cosas asociadas con una visión o una idea de que se tiene sobre la realidad. El aborto es la interrupción del desarrollo vital del embrión, con o sin asistencia médica, ¿verdad? Y se realiza antes de que la gestación haya alcanzado el término de las 20 semanas, siendo preferida las semanas 9 al 12. Básicamente se pueden definir dos tipos de aborto, hay muchos tipos de aborto, pero en términos generales podríamos hablar del aborto espontáneo o natural, ¿verdad? Que por diversas razones ese embrión en formación es expulsado del cuerpo de la mujer por causas naturales, pero no hay la intención. Y está el aborto provocado o inducido, que hay varias formas de llevarlo a cabo. Este puede ser quirúrgico, ¿verdad? Utilizando un equipo de vacío manual o una máquina que aspire ese ser del vientre de la mujer y extrae todo el tejido que se encuentra contenido, ¿verdad?, en el útero. También se utilizan medicamentos para abortar. Así que, ¿cuál es el paradigma entonces del aborto? Bueno, los que creen en el aborto libre, y entre ellos están los grupos feministas, a quienes hay que estar bien pendientes a sus estrategias y todo lo que hacen, porque estos grupos apoyan el aborto aunque no haya ni siquiera un motivo médico. Ellos defienden que la mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y sobre su cuerpo. La afirmación fundamental, ¿verdad?, para esta clase nos dice que todo ser humano tiene derecho a vivir. Todo ser humano tiene derecho a vivir. Pero antes de poder ir al pasaje bíblico, quiero compartir con ustedes 5 puntos que nosotros debemos tener bien claros para poder trabajar con este y otros temas que son desafíos para la iglesia en este siglo. Número 1, y es que Dios es soberano. Esto es, Dios hace su voluntad. No hay nada, no hay nadie con más autoridad que Él. El hecho de que muchas veces los seres humanos no entendamos o no comprendamos el ejercicio de su autoridad, eso no le quita méritos a Dios. Pues bien dice la palabra que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Punto número 2. Dios es el creador de la vida. Génesis nos enseña que la Trinidad decidió crear, decidió hacer, hubo un hagamos. Y Dios da la vida y tiene la potestad de quitarla.
No solo la da y la quita, que también tiene el poder que una vez que la quitó, volverla a dar. Así es Dios. Por eso es que hay la resurrección. Punto número 3. Por y para Jesucristo subsisten todas las cosas. Colosenses 1:16 nos enseña que por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, fue creado por medio de él y para él. El punto número 4. Este mundo tiene una estrategia. Y esa estrategia consiste en repetir una y otra vez sus ideologías hasta que los demás comiencen a verlo como algo normal, algo aceptable, algo que hay que tolerar, e inclusive que la gente que no creen en sus ideales hablen igual que ellos. Así que es la idea de normalizar estas nuevas creencias de cómo deben ser las cosas. Y nosotros sabemos que muchas de estas van en completo desafío a la enseñanza bíblica, o sea, son contrarias a Dios. Ellos hablan, por ejemplo, de la tolerancia y del respeto como formas de evitar encuentros entre partes. Sin embargo, algo que hace el predicar la palabra es confrontar a las personas con su realidad versus la voluntad del soberano. Es triste leer o escuchar cómo muchos creyentes han caído en esta trampa y ahora dicen y escriben que ellos no van a intentar cambiar las ideas de los que no creen como ellos. Pero yo les quiero recordar lo que le ocurrió a Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la palabra en Mateo 14:4, que le dijo a Herodes, no te es lícito tenerla. Y estaba hablando de la mujer que tenía Herodes, porque esa mujer que él tenía era la de su hermano. Y decirle eso a Herodes le costó la cabeza. Ahora yo pregunto, ¿será más bien que muchos cristianos de esta época están teniéndole miedo al rechazo y a la persecución? Y por eso ahora hablan también de la tolerancia y de tener cuidado. Hay que pensar en eso. Y último punto, número 5. No es cierto que nosotros no podemos establecer juicio sobre las cosas. Y no estoy hablando del juicio de condenar, porque la Biblia nos enseña a nosotros en Juan 12:48 que el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ciertamente, nosotros no estamos para ser jueces ahora, pero la palabra de Dios se encarga de eso, de poner en tela de juicio el pecado de las personas. Nosotros podemos discernir, evaluar aquello que está bien o que está mal, denunciar el pecado, advertir en los caminos que la senda por donde van los llevará a la perdición. Nosotros podemos evaluar las cosas y pasarlas por juicio, ¿sí? A través de la palabra del Señor para poder determinar si están o no a tono con la doctrina divina. Entonces, ¿cuál es el paradigma que se convierte en una paradoja? Una paradoja, ¿verdad? Repasando, eso lo habíamos estudiado, es algo que envuelve una contradicción. Por ejemplo, cuando se dice nacer para vivir muriendo, hay contradicción, ¿verdad?, entre esas palabras. Y es paradójico creer y hablar de un Dios que es el creador de la raza humana y a su vez ignorar y hacer silencio frente a la práctica del aborto. Para que usted tenga una idea, a nivel mundial se realizan unos 42 millones de abortos cada año. Eso significa que son más de 100.000 abortos diarios. Aquí en Puerto Rico, el promedio de los abortos que han sido informados, ¿verdad?, por las diversas clínicas y hospitales puede estar entre los 6.500 a 8.000 abortos anuales. Otras estadísticas nos muestran que 1 de cada 4 niños es abortado. No es una exageración cuando se le dice al aborto el holocausto moderno. ¿Qué es el holocausto moderno? También las madres que se practican abortos sufren profundas heridas emocionales. Y ese es otro ángulo, ¿verdad?, que vamos a ir viendo sobre este tema.
Otra paradoja, los médicos juramentan salvar la vida de los seres humanos. Sin embargo, muchos de ellos se prestan para practicar abortos. Incluso cuando se pone en riesgo no solo la vida del bebé, sino la vida de la madre, porque los abortos tienen sus riesgos también para la mujer. No es tan fácil como lo hacen parecer. Otra paradoja, las leyes han sido creadas para proteger la vida humana, para poder ofrecer seguridad. Sin embargo, estamos viendo un enfoque completamente distinto. Si les doy este ejemplo, usted va a entender cómo las leyes cambian según la situación, aunque, ¿verdad?, básicamente se trate de lo mismo. Si una mujer conduce su vehículo hacia un hospital, va a la clínica, al hospital, a practicarse un aborto, y en el camino sufre un accidente, y en ese accidente muere el bebé, las leyes pueden culpar a la persona que provoca el accidente de homicidio involuntario. Sin embargo, si esa misma mujer llegó sana y salva y se realiza un aborto asistido, ¿verdad?, entonces las leyes no la penalizan por ningún delito. Esas son paradojas de este tema. Pero vamos entonces a la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 127, versículos 3 al 5. Dice la palabra: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable. Si nosotros buscamos en las escrituras la palabra aborto así exacta, nosotros no la vamos a encontrar. Sin embargo, hay un discurso en la palabra en relación al valor de la vida de los hijos. Y este pasaje nos dice que los hijos son herencia de Jehová. Son un gran proyecto para la vida. Son el legado nuestro en la tierra. Cuando se está en sintonía con Dios, es una experiencia extraordinaria que nos hace ver cómo es también nuestra relación con Él, porque Él es nuestro Padre. Los niños, los hijos son regalo del Señor y estamos nosotros para protegerlos y para cuidarlos. Dios da los hijos. Dios estableció, ¿verdad?, un proceso para que estos lleguen a nosotros dentro del marco de su voluntad. Desde la fecundación, y la fecundación no es otra cosa, amado, que la unión de un espermatozoide con un óvulo. Y es un proceso espectacular. Aún, ¿verdad?, ese caminar del espermatozoide dentro del cuerpo de la mujer es un milagro. Y desde que se unen estas dos células para hacer una, comienza un proceso de división celular y esas células van a ir en un aumento. Una vez se ocurre esa fecundación y ese óvulo fecundado, le toma alrededor de una semana navegar por las trompas de falopio, pero en ese proceso siguen aumentando en cantidad de células para llegar entonces al útero. Y en el útero literalmente se pega a las paredes del endometrio, que es el tejido, ¿verdad?, que está recubriendo al útero. Ya hay desarrollo, ya hay vida y ya hay crecimiento. Ese ser que está en desarrollo en el vientre de la mujer, dice la palabra, que es estimable. Los hijos son estimables. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de estima, y estuve buscando su significado, ¿verdad?, en el hebreo, nos habla de una palabra que también se relaciona a recompensa. Así que ven a los hijos como una recompensa de parte de Dios para con los hombres. Les quiero compartir una imagen, ¿verdad?, de lo que es el embrión y cómo se ven, ¿verdad?, esas células y cómo entonces comienza a cambiar hasta que podemos ver que comienza a asemejarse a un ser humano. Pero aún cuando podamos llegar a esa etapa donde parece un zipper, eso que usted observa ahí se refiere, ¿verdad?, al tubo neural. Quiere decir que ya toda esta parte de atrás está en completo desarrollo. Y esto da pie, ¿verdad?, al desarrollo del sistema nervioso y de forma rudimentaria también un sistema circulatorio. Esto quiere decir que hay vida, porque es que si hay crecimiento, hay vida. Les comento, ¿verdad?, la experiencia que tuvimos con Abneris.
Amneris, mi resultado de la prueba de embarazo me indicó un positivo y yo fui corriendo a hacerme un sonograma. ¿Sabe qué? Mi cuerpo sabía que yo estaba embarazada, pero todavía dentro del útero no se veía absolutamente nada. Aún nuestro cuerpo viene diseñado para saber cuándo hay vida y prepara todo el medio para el desarrollo de esos hijos. Si observamos el versículo 5, ahí nos indica que es bienaventurado, es dichoso quien tiene los hijos. Y esto no concuerda con lo que es el aborto. Quienes apoyan esta práctica dicen que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero el fruto del vientre del que nos habla este salmo es un cuerpo. Así que no solo estaría decidiendo sobre su cuerpo, sino que también sobre el cuerpo de un ser humano en desarrollo que es totalmente inocente. Nosotros por la palabra, nosotros sabemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hay decisiones que no nos corresponde a nosotros tomar sobre nuestros cuerpos. Son decisiones que le tocan al Señor y mucho menos sobre el cuerpo de otros. Muy claramente dice la palabra en Éxodo 20:13, no matarás. Eso está clarito. Los proabortos establecen que hay vida cuando se nace. Pero como les dije ahorita, si usted busca información, busca videos de cómo ocurre la fecundación, la implantación de ese embrión en el útero y ese desarrollo, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que la vida existe desde el vientre de una mujer embarazada. Continuando con la lectura bíblica, en el Salmo 139, versículos 13 al 16, nos dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Este salmo va a describirnos, ¿verdad?, la relación entre Dios y un ser que todavía no ha nacido. Pero dice claramente que Dios está ahí presente. David está afirmando que el Señor lo formó desde el vientre de su madre, armando su persona pieza por pieza en la oscuridad del útero. Dios ha formado sus entrañas, es decir, que no es solamente la estructura física y su cuerpo, ¿verdad?, sino todo el conjunto de su ser, cuerpo y alma. Esto habla de una autoría personal de Dios como artesano, porque Él dice, tú me formaste. Él dice, tú me hiciste. David sabía que él era algo más que una acción al azar del cuerpo humano, sino que él era propósito de Dios, como es cada niño que está en proceso de gestación. Hay en cada ser humano una imagen y una semejanza a Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto descarta automáticamente unas prácticas que se están dando en este tiempo. Una de ellas se llama la eugenesia. Y esto es aquellas prácticas que se realizan para mejorar la calidad genética, impidiendo así, ¿verdad?, o tratando de impedir que hayan diferentes tipos de desórdenes genéticos que vuelven al ser humano cada vez más imperfecto. También descarta el genocidio, que es cuando se erradican grupos, se aniquilan personas, mayormente ha ocurrido en la historia, ¿verdad?, por su raza o por sus creencias. Está también descartando automáticamente el infanticidio, que es cuando se matan niños menores de 1 año. Y sabemos que hay países donde por mucho tiempo fueron preferidos los niños varones y cuando nacían las niñas eran asesinadas. También descarta la eutanasia,
que es provocar la muerte para evitar el sufrimiento. Y por supuesto, también descarta el tema de esta noche, el aborto. Vamos al testimonio que tiene la Biblia acerca de que Dios es el creador y Él tiene poder para dar aliento de vida. Tenemos unos versículos en Génesis 2:7. La palabra nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Job 12:10 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. El hálito es el soplo de vida que se refiere al espíritu. Job 33:4 nos dice: el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Y ahí vemos a Job aceptando que Dios es su creador. El punto número 2 que les presenté al principio. Por otro lado, Dios es quien también tiene el poder para quitar la vida. Si vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, la primera parte, lo dice bien claro. Dice: Jehová mata y Él da vida. Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job estaba aceptando la soberanía de Dios. Punto número 1 que les dije al principio. Así que para Dios el valor de la vida no va a comenzar en el nacimiento. El valor de la vida comienza desde antes. En la palabra encontramos otros versículos en Éxodo 21, 22 al 23, donde hay unas instrucciones y dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta la abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Muy fuerte esa palabra, pero Dios inspiró a Moisés para que incluyera en las escrituras, ¿verdad?, una ley que se centre en la defensa de la vida de los niños que aún no habían nacido. Cuando Dios llamó a Jeremías, y lo encontramos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, ese llamado a un ministerio profético, Él indicó que esa ordenación como profeta era prenatal, pues le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estos versos están bien claros, y de este modo podemos respaldar que el aborto se convierte en una afrenta, un insulto, un agravio a la soberanía de Dios como el dador de la vida y como aquel que puede quitar también la vida. El aborto es lo mismo que un asesinato. Claro está que existen abortos que no fueron planificados y que por situaciones, ¿verdad?, se han perdido esas vidas, pero no fue intencional y no fue provocado. Pero aquel que sí es intencional coloca a los seres humanos como aquellos que controlan tanto la vida como la muerte, y ese atributo no nos corresponde a nosotros. Siendo Dios el creador, es el quien solamente tiene el derecho y la autoridad para determinar en qué momento se permite la vida y en qué momento se permite la muerte de un ser humano. Desde otro punto de vista, el aborto ataca la obra creadora de Dios, le arrebata a la creación divina la vida humana. Ahora, podríamos preguntar y hasta pensar que quienes apoyan el aborto no creen en Dios. Pues déjeme decirle que hay de todo un poco. Existen grupos que no apoyan el aborto, aunque no son creyentes. Pero existen creyentes llamados a sí mismos cristianos que sí apoyan el aborto. Les muestro esta imagen, la obtuve de internet, donde se hizo una convocatoria en el 2018 en Argentina, donde cristianos
de distintas confesiones, tanto católicos como protestantes, se manifestaron públicamente a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ellos iban a leer un documento en el cual ellos aclaraban que la Biblia no da razones para penalizar el aborto. Interesantemente, usted puede observar en esta promoción, y lo coloqué, ¿verdad? Lo circulé en rojo, que estos también tienen una gran influencia de la comunidad LGBT. Punto número 4, la estrategia de este mundo. Eso se ha repetido tanto que hasta comenzaron a escribir como escribiría alguien de esta comunidad. Nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué cosas adoptamos, pues unos grupos van tapando a otros, ¿verdad? Estos grupos a favor del homosexualismo se entremezclan con los feministas y asimismo unos con otros hasta que van normalizando, ¿verdad?, entre la gente sus conductas. Pero para Dios, lo que una vez fue llamado pecado, sigue siendo pecado. Ellos indicaron, ¿verdad?, este grupo en Argentina, que Dios en su misericordia y amor apuesta a la vida sin hipocresía y que por eso ellos entendían que no existían razones bíblicas, teológicas ni pastorales para penalizar a las personas que pasan por la experiencia de un aborto, ni tampoco para condenarlas a cursar un embarazo no deseado. Ellos dijeron, como personas de fe promovemos un estado laico. No queremos más muertes por abortos clandestinos. Ellos sostuvieron, ¿verdad?, estas palabras en esa convocatoria y exigieron la aprobación de la ley. Gente que supuestamente son cristianos. Qué interesante, que dicen que no quieren más muertes por abortos clandestinos. O sea, que si el aborto no es clandestino, pues entonces sí lo aceptan. Pero es que de igual manera está ocurriendo una muerte. Hay que ver la doble vara, ¿verdad?, de estos grupos. La mayor parte de los abortos, hermanos, como les mencioné ahorita, se ejecutan dentro de esas primeras semanas de gestación, cuando prácticamente está la formación del cuerpecito de ese bebé. Aunque muy pequeño, se trata, ¿verdad?, de un ser humano. Y esas son etapas donde ellos consideran que es el tiempo óptimo para poder absorber e inclusive desmembrar y remover las partes del cuerpo. Y eso contrasta también, ¿verdad?, que por un lado hay muchas mujeres quedando embarazadas y queriendo deshacerse de esos bebés, y por el otro lado hay parejas que no han podido tener hijos. Y quienes hemos pasado esa experiencia y al final logramos, por bendición de Dios, recibir esa noticia, sentimos tanta alegría. Y es una cosa tremenda en nuestro ser. Sin embargo, ellos hacen ver como si el aborto no tuviese algún tipo de efecto, ¿verdad?, en la mujer, pero no es así. La palabra dice en Mateo 19:14 que Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto nos indica a nosotros cuán importantes son los niños para Dios. Y ya lo vimos en los salmos, aún desde el vientre materno. Si buscamos en la historia de la iglesia primitiva, se encuentra que de forma unánime se reprobó y se pensó como homicidio la eliminación del embrión humano, ¿verdad? Los escritos teológicos que se han encontrado, se ha encontrado también ese rechazo rotundo al aborto. Al hacer teología hoy, es preciso considerar la doctrina bíblica de la vida humana. Esto no es cuestión de opiniones, es lo que está escrito en la palabra del Señor. Es lo que la tradición cristiana ha defendido a través de tantos siglos. Y hasta la razón misma dicta que no es algo adecuado. Les voy a compartir una imagen de un hombre llamado Marciano Vidal. Él es doctor en teología moral y él estableció 3 puntos que encontré interesantes. Número 1, él indica que todo ser humano, incluido el niño en el seno materno, posee el derecho a la vida inmediatamente de Dios, no de los padres ni de cualquier autoridad humana. Pero sabemos que el ser humano está cruzando la línea, queriendo llegar a ser como Dios.
sabemos lo que va a ocurrir porque la palabra lo establece. Y sabemos lo que le ocurrió a Satanás por tener ese tipo de aspiraciones también. Él entiende que se debe reconocer el derecho de todo ser humano a las más básicas condiciones de vida y a la vida misma. Número 2, él dice que no existe hombre ni autoridad humana con un título válido o una indicación suficientemente médica, social o moral para disponer deliberadamente de una vida inocente. Esto se relaciona, ¿verdad?, con el principio ético de un médico que se supone que proteja y cuide la vida humana, ¿verdad?, y nunca llegue a ser su destructor. El punto número 3 que presenta es que solamente, ¿verdad?, se justifica el aborto indirecto. Esto es cuando las acciones del médico y la madre producen el aborto, pero no fue planificado. Algún tipo de terapia para la salud de esa madre, pues lamentablemente lo provoca. Encontré también una manifestación de las iglesias Asambleas de Dios sobre este tema. Y, ¿verdad?, leo lo que ellos escribieron. Cito: cualquier intervención necesaria debe tener la intención de salvar la vida de la madre, no la intención previa de causar la muerte del niño. Como en cualquier emergencia, en tales circunstancias, los hijos de Dios deben en oración pedir con fervor y tenacidad la intervención divina. Y yo he escuchado testimonios de mujeres que han hecho eso y a Dios gracias, hoy están vivas ellas y también la criatura que venía en camino. Ahora, hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre este paradigma del aborto y la evangelización. Al igual que con cualquier otro pecado, la iglesia no debe guardar silencio ante este tema. De hecho, la iglesia debe estar preparada para presentar defensa. Todo lo que creemos debemos poderlo defender. Algunos grupos dicen que la iglesia solamente debe dedicarse a evangelizar. Claro, es una labor de la iglesia, pero los temas de la actualidad requieren que la iglesia exprese lo que cree a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, tal cual como lo hizo Pablo, tal cual como lo hizo Juan el Bautista, haciendo saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es el pensamiento de Dios sobre esos temas. La virtud de esta tarea corresponde a ese mandato bíblico de salvar a los que están en peligro de muerte, como leí al principio en Proverbios 24:11, de defender al débil y al huérfano, como nos dice el Salmo 82:3, de hacer justicia al afligido y al menesteroso, y de amar a su prójimo como a sí mismo, como nos dice Mateo 19:19. Alguien tiene que pararse en el camino y dar y extender la mano y de advertir sobre este tipo de proceder que tanto daño ocasiona y que tantas vidas se pierden, además del impacto que tiene sobre las personas y la sociedad. Ahora, ¿cuáles son esas razones principales que dan los grupos pro aborto para defender sus puntos? Uno de ellos es fácil, es el deseo de mantener su libertad sexual, de hacer con sus cuerpos lo que les dé la gana y de simplemente no enfrentar las consecuencias de lo que están haciendo. La conveniencia personal de no tener, ¿verdad?, que asumir una responsabilidad con la excusa relacionada a que no, estoy solo, estoy sola, o no tengo el dinero para poder criar a un niño, ¿verdad? Las personas ven el aborto como una solución a las consecuencias no deseadas de las relaciones sexuales. Y digo yo, si no están listos para un embarazo, entonces tampoco están listos para una relación sexual, ¿verdad? Porque toda persona que esté activa sexualmente debe saber que siempre va a haber el riesgo de, ¿verdad?, de que ocurra un embarazo. La Escritura nos dice muy claramente y habla sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Pues son muchas las mujeres que se practican abortos precisamente no estando casadas, no teniendo, ¿verdad?, una pareja en ley. Pero la palabra nos dice que todo este tipo de prácticas
es pecado. ¿Verdad? Y podemos encontrar diversos versículos hablando en contra de las relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, la fornicación. Utilizar el aborto como si fuera un método anticonceptivo, lo que va a hacer es agravar el pecado y la culpa que resulta del pecado, porque la gente no se da cuenta, pero nosotros los creyentes lo sabemos, que el pecado va haciendo peso sobre el alma y las emociones de las personas. Ellos, dentro de sus defensas, mencionan, y siempre aparece el tema, pero, ¿y si es por una violación ocurrió, ¿verdad?, incesto? Pues déjeme decirle, ¿verdad?, que buscando la información, el porciento de casos es básicamente 0,5%. Y han habido informes de que en ciertos estados de Estados Unidos han pasado años y no se ha presentado ninguno a causa de una violación. Ciertamente está mal, es una desgracia que estas situaciones, ¿verdad?, las violaciones ocurran, pero también tenemos que tener en cuenta que la criatura no tiene culpa alguna. Matar al bebé, sacar a esa criatura de ahí, no permitir su desarrollo, no va a quitar el sufrimiento de una violación. Por el contrario, le va a añadir dolor a esa situación. Las consecuencias del aborto son de culpa, son de vergüenza y resultan en dolor porque es una elección trágica. Los abortistas muy pocas veces avisan a las mujeres del posible impacto que el aborto puede tener en su salud espiritual y en su salud mental, porque claro, estamos pensando solamente en el cuerpo. Claro, son del mundo, piensan como el mundo. La carne es la que habla por ellos. A veces las mujeres desesperadas que se encuentran en situaciones de vergüenza, pues porque tuvieron un amor ilícito, un embarazo no planeado o porque son demasiado jóvenes, y muchas veces pues esos amantes o esos familiares avergonzados los dirigen, las empujan a ver el aborto como la solución rápida, como lo que los va a sacar de esa situación, pero está bien lejos de la verdad. Muchas veces ellas no se dan cuenta que la depresión, la culpa y la vergüenza las va a marcar para toda la vida, pero sabemos que Dios puede perdonar. Y ahí entra esa obra evangelística de la iglesia, de que Dios perdonará y sanará el corazón quebrantado de aquellos que vienen arrepentidos delante de Él a buscar el perdón. Nunca, nunca el pecado va a quedar totalmente olvidado. Y uno de esta naturaleza es muy difícil, no se puede deshacer. Pero sabemos que Dios puede dar paz al corazón y evitará que haya un remordimiento que continúe haciendo sufrir a la persona. Frente a la cultura del aborto, les presento aquí, ¿verdad?, por si no lo conocen, a John MacArthur, ¿verdad? Y él dice que la cultura del aborto, enfrentarnos a ella le va a dar a la iglesia la oportunidad de ofrecer ayuda a las mujeres que están considerando practicarse un aborto y ayuda a las que ya terminaron un embarazo. Esa ayuda consiste en, ¿verdad?, en orientarlas primero para que no tomen la decisión y abordar este tema de forma bíblica. Pues muchas veces para estas mujeres la desesperanza es tal que trae mucha confusión y trae depresión, pero hay que ofrecer la esperanza del evangelio en medio de esa situación, en medio de esa necesidad de perdón. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 103, versículos 8 al 12, una promesa de misericordia de Dios para los que le buscan. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Existe perdón de parte de Dios a quien ha abortado, ¿verdad?, y se ha arrepentido. Ahora, hay otras ideas
otra, ¿verdad?, parte del paradigma del aborto. Y se pueden encontrar muchísimas en las redes. Nos dice que al no ser legalizado, ¿verdad?, ellos dicen que se induce a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para la salud. Y ahí yo pregunto, pero ellos mismos no dicen que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Quien se hace un aborto de forma insegura, ¿no está tomando su propia decisión sobre su cuerpo? Seguramente ellos me responderían que es una decisión a causa de los escasos recursos, por no estar legalizado y por no estar despenalizado en muchos lugares. Pero ¿qué justifica que haya tantas jóvenes y mujeres solteras, ¿verdad?, solas, buscando un aborto? Porque si no hay los recursos, ¿verdad?, ¿por qué entra entonces a establecer relaciones sexuales sabiendo de las posibles consecuencias? Porque comenzamos mal desde el principio. Porque si hubiese una obediencia a la palabra desde el principio, no llegaríamos a ninguno de estos puntos. El aborto, según ellos, ¿verdad?, el aborto que se practica, ellos dicen que aumenta la muerte de mujeres, ¿verdad?, que se practican estos abortos inseguros. Pero eso no pasaría si no existiera, ¿verdad?, la idea del aborto. Ellos entienden que no tener el aborto como algo legal va a violar los derechos de las mujeres. Y yo me pregunto, ¿derecho a qué? ¿Derecho a matar? ¿Derecho a deshacerse del fruto de una acción? Ellos también dicen que esto va en contra de una sociedad igualitaria. ¿Cuál es entonces la ventaja del hombre en este aspecto? Si ellas entendieran, y estos son los grupos feministas, ellos entendieran que simplemente el hombre y la mujer no somos iguales, que Dios hizo las cosas perfectas, y esas diferencias entre hombre y mujer son las que nos hacen el complemento perfecto. Y Dios a las mujeres nos ha concedido el privilegio de la maternidad, que si se diera dentro del matrimonio, amados hermanos, el hecho de que algunas personas, aún creyentes, estén patrocinando el aborto, nos dice a nosotros que el mundo va en completa, ¿verdad?, decadencia. Y entre todas las cosas que ellos utilizan para justificar esta práctica, pues está el hecho de que no, que para traer un hijo al mundo y abandonarlo, no, que después a estos niños se les va a dar en adopción, no, que si ellas tienen a esos hijos como no los quieren, los van a maltratar. Un mal no puede justificar otro mal, porque existe esa idea. Si se va a traer un niño no deseado, el niño sufrirá. Pero es interesante que los abortistas no griten a los cuatro vientos sobre la prevención del embarazo, ni de otras alternativas que ocasionen menos dolor y que no tomen la vida de ese niño como si no valiese nada, pues es estimable a los ojos del Señor. Esto es tomar la salida aparentemente fácil, pero nosotros sabemos que es camino de muerte. La iglesia del Señor no debe callar su voz. Nosotros debemos continuar pregonando las Escrituras y abordando estos temas sin ningún temor, porque ese ha sido el problema, que la iglesia en muchos aspectos ha callado y hay cosas que han avanzado y hasta han entrado a las congregaciones. Pero ¿qué tal que nosotros sigamos abordando estos temas para que primero nuestros niños y nuestros jóvenes estén orientados sobre estas realidades, conozcan que estas cosas existen y tengan un fundamento firme en cuanto a qué dice Dios en su palabra? Estos son temas que no pueden convertirse en un tabú, en algo que no se dialogue, y aún más en el seno de la familia. Número 2, nosotros podemos presentar argumentos sólidos ante este y otros pecados. Número 3, la iglesia tiene que hacer su papel de ser luz en medio de las tinieblas. No podemos brindar la asistencia espiritual a quienes están sufriendo luego de practicarse un aborto
porque no pudieron tener todos los elementos de juicio para tomar una decisión. Tenemos que, ¿verdad?, tomar esa acción y darles esa ayuda. Y que ellos sepan que la iglesia está ahí. No condenándolos, porque lamentablemente, ¿verdad?, se condenan ellos a sí mismos, pues, condenando la conducta, pero tratando de levantar a estas personas. Porque nosotros sabemos que el aborto no es voluntad de Dios. Con eso debería ser más que suficiente. Pero como dice nuestra hermana Michelle, los entendidos entenderán. Sin embargo, los que no conocen del Señor caen en estas redes. Y de ahí la iglesia debe hacer el intento de sacarlos, tal como hacemos con los adictos, con los que están en las calles. Recuerdo lo que les leí en Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Pero nos enseñaron que hay que ver un poquito más. Miremos entonces el versículo 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No hay excusa. Esto nos está invitando a tomar y a asumir una posición y a tomar acciones. A veces no conocemos siquiera los pensamientos que tienen ciertos líderes políticos y enseguida también vamos y le damos el voto. Y todas estas campañas ocultas siguen tomando, ¿verdad?, subiendo escalones. Que nos ayude el Señor a poder enfrentar con sabiduría y con firmeza los desafíos de este siglo. Y el aborto es uno de ellos. Hermanos, hasta aquí es esta lección. La próxima lección, la número 4, tiene como tema cómo ganar una generación agnóstica. Bien interesante. Así que todos preparados y vayamos leyendo esas lecciones. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.